para que ese principio se pueda ver reflejado en el hogar. Sin comunicación no hay unidad, ¿cierto? Hablábamos de cómo Jesús y el Padre fueron uno, o eran uno, o son uno, ¿cierto? Y esa unidad se ve reflejada precisamente en la comunicación que ellos tuvieron. Vemos la vida de oración de Jesús, vemos la vida de comunión con el Padre, que todo lo que hizo lo hizo bajo su voluntad. Entonces, Dios ha establecido la comunicación como el medio para que seamos uno. Pero la realidad es que muchas veces esa comunicación llega a tener problemas. Muchas veces la comunicación se convierte en un conflicto, se convierte en una situación donde hay diferencias de criterio, hay diferencias de opinión, y eso tenemos que aprender a manejarlo. Y es parte de lo que Dios ha establecido también para cada hogar. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de cómo resolver los conflictos con gracia. En la comunicación generalmente se van a presentar diferencias, se van a presentar conflictos, situaciones de desacuerdo, y en ese contexto necesitamos aplicar la gracia de Dios. La gracia de Dios debe permear la comunicación para que así se pueda mantener la unidad en el matrimonio. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 29. Efesios 4, versos del 26 al 29. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar acá, Señor, reunidos una vez más con el propósito de poder crecer, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor. Sabemos que las familias han sido diseñadas por ti, Señor, y sabemos que solamente tú y solamente este manual que nos has dejado es el que nos puede guiar para que podamos tener familias que funcionen, familias que le muestren al mundo realmente lo que es la relación entre Cristo y la iglesia, Señor. Oramos para que tú uses estos estudios, Señor, para ayudarnos a crecer en nuestros hogares, para ayudarnos a crecer en nuestras relaciones interpersonales, Señor, entendiendo de que la gracia es algo que debe permear la vida del creyente. No solamente en el matrimonio, no solamente en la familia, en cada relación que tenemos, debemos poder ser personas que evidencian la gracia, Señor, porque hemos sido objetos de tu gracia. Hemos recibido algo que no merecemos y por lo tanto estamos llamados también a extender esa misma gracia a quienes nos rodean, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a aplicar la gracia en medio de los conflictos, en medio de los desacuerdos, en medio de los enojos que pueden llegar a ocurrir en un hogar, en una casa, en un matrimonio. Oramos para que tú nos ayudes a recordar estos principios que vamos a estudiar y que sobre todo, Señor, tú nos ayudes a aplicarlos, a vivirlos, Señor, porque sabemos que así como hemos recibido gracia, estamos llamados también a darla a otros. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, para introducirnos al tema de hoy, vamos a hacerlo como habitualmente lo hacemos. Coloqué unas preguntas ahí. ¿Cómo se resolvió el conflicto más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad? El conflicto que había básicamente entre criaturas, nosotros, creación de Dios, versus el Creador. Nosotros como criaturas pecamos, ¿cierto? Y ese pecado nos separó del Creador, que es un Creador santo, santo, santo. Pero ¿cómo se solucionó eso? ¿Cómo se resolvió ese conflicto? Porque eran dos personas de naturaleza completamente opuesta. El ser humano, pecador, 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 y Dios, santo, santo, santo. ¿Cómo es posible que ese conflicto se solucionara? ¿Cómo es posible que pecadores llegaran a tener una relación con Dios? ¿Pudieran llegar a tener comunión con ese Dios santo, santo, santo? ¿Cómo ocurrió eso?
según lo que nos enseñan las Escrituras. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? Por gracia, ¿cierto? La gracia tiene el poder de unificar aquello que por naturaleza está dividido. Nosotros en el matrimonio somos dos personas diferentes, llamados a ser una sola carne, pero necesitamos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo único que puede unir aquello que por naturaleza es distinto. La gracia de Dios que ha reconciliado a un Dios santo, santo, santo con una humanidad pecadora, es la misma gracia que tiene el poder para unir a dos pecadores en un hogar que piensan distinto, que son diferentes, que tienen criterios a veces totalmente opuestos, pero la gracia de Dios tiene la capacidad de unirlos. Eso es impresionante. Y eso es algo que nos lleva a ver la importancia de la gracia en el hogar, la importancia de la gracia en el matrimonio. Entonces coloqué ahí, ¿es posible entonces que haya unidad en una relación de dos pecadores si no se extiende en gracia? ¿Es posible que haya unidad entre Dios y los hombres sin la gracia? No, ¿cierto? De la misma manera, en el hogar, un matrimonio que está conformado por dos pecadores, sin la gracia de Dios, está condenado al divorcio. Está condenado al divorcio. O sea, no se puede si simplemente son dos pecadores y uno se ofende con otro y el otro simplemente decide no extender gracia, no perdonar, ese matrimonio va rumbo al fracaso. Es imposible, sin la gracia de Dios no hay unidad. No se puede llegar a ser una sola carne si ambos no están dispuestos a perdonar, a extender gracia, a dar de aquello que Dios primeramente les ha dado. Entonces es muy importante la gracia de Dios. Coloqué ahí, ¿qué persona en el matrimonio es la que siempre tiene la razón en los conflictos o desacuerdos? ¿Qué persona en el matrimonio es la que siempre tiene la razón en los conflictos o desacuerdos? Bueno, el hermano se nota la experiencia, hermano. Eso es un hombre que realmente ha sido tratado por Dios. Probablemente las mujeres dirán, no, pues nosotras, las mujeres, ¿cierto? Los esposos probablemente dirán, no, el que tiene la razón es el hombre porque el hombre es la cabeza del hogar. Y los hombres que llevan más de 50 años de matrimonio, ¿cuántos años lleva de matrimonio, hermano? 55 de matrimonio, entonces dicen la esposa. Pero es curioso porque tenemos que definir, en últimas, porque van a haber diferencias de criterios, tenemos que definir quién va a ser el que tiene la razón. O el que tiene la razón va a ser el esposo, o la que tiene la razón va a ser la esposa, pero los dos al tiempo no se va a poder porque hay una diferencia de criterios, ¿cierto? Ahora, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el que tiene siempre la razón no es el esposo, ni tampoco es la esposa. El que siempre tiene la razón es Dios. Y ese es el personaje clave para solucionar los conflictos matrimoniales. Si queremos aprender a sobrellevar los conflictos, a solucionarlos bíblicamente, necesitamos consultar al que siempre tiene la razón, a Dios. Dios es veraz. Su palabra es la que nos guía y a través de ella es que vamos a poder solucionar las diferencias que tengamos, que van a existir, porque son parte precisamente del diseño de Dios para el hogar. Vamos a mirar Isaías capítulo 59 para ver cómo el pecado es divisivo. El pecado ha causado una división precisamente entre Dios y los hombres. Isaías capítulo 59, versos del 1 al 2. Amén. Aquí vemos básicamente el conflicto que ha tenido la humanidad, ¿no? El conflicto de que
La creación de Dios ha pecado y ese pecado ha hecho división, ha hecho una separación entre Dios y los hombres. Por eso la gracia de Dios viene a ser ese puente que conecta a un Dios santo, santo, santo con pecadores que realmente no merecíamos su favor. Entonces la gracia de Dios aplicada al matrimonio es igual. El pecado divide, la gracia unifica. La gracia hace que seamos pacificadores. El pecado hace que seamos conflictivos, que seamos contenciosos. La gracia nos lleva a amar al otro aun cuando no estoy de acuerdo con él. La gracia me lleva a perdonar al otro aun cuando lo que me hizo es injusto, o fue indebido, o fue pecaminoso. Pero tengo la capacidad de perdonarlo, porque la gracia de Dios me ha perdonado a mí. Entonces es muy importante entender eso. La raíz de todo conflicto humano, en últimas, es el pecado. El pecado es lo que nos divide y el pecado es lo que hace que los matrimonios sufran, que los matrimonios tengan conflictos que a veces llegan a ser irreparables, conflictos que a veces llegan tristemente a un divorcio. Y vivimos en una sociedad así, lo que estudiábamos el domingo. Vivimos en una sociedad donde solamente el año pasado, cada hora, hubo 3 divorcios. Terrible. Y sabemos por la misma palabra de Dios que la causa del divorcio es la dureza en el corazón de los hombres. Son conflictos donde la gracia de Dios no ha permeado. Y un conflicto donde la gracia de Dios no ha permeado es un conflicto que se convierte cada vez en algo más tóxico, más dañino, más conflictivo y lleva muchas veces a la destrucción de los hogares. Entonces es muy importante entender esto para que podamos aplicar la gracia aún en medio de situaciones difíciles. Miremos 2 de Timoteo capítulo 2 versos del 15 al 16 para ver la importancia que tiene la palabra de Dios y cómo ella es la que debe ayudarnos a solucionar los conflictos. 2 de Timoteo capítulo 2 versos del 15 al 16. Amén. El contexto ahí tiene que ver con las palabrerías de los falsos maestros, ¿no? Aquellos que quieren cambiar realmente lo que la palabra de Dios dice. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es, en ese contexto donde hay gente hablando palabrerías, hablando cosas insensatas, tú aférrate a la palabra de Dios con diligencia, procura presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo es un obrero aprobado? Es aquel que usa bien la palabra de verdad. En ese contexto de falsas enseñanzas, lo que iba a sostener a Timoteo era la palabra de verdad. De la misma manera, en un matrimonio donde puede llegar a haber también palabrería, puede llegar a haber situaciones conflictivas y demás, lo que va a solucionar cualquier diferencia, en últimas, es usar bien la palabra de verdad. Es ir a lo que Dios ha dicho, porque realmente lo que importa en un conflicto no es tener la razón. Muchos conflictos no se solucionan porque a veces ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Y a veces los conflictos se vuelven en una batalla de quién tiene la razón. Entonces el esposo piensa, yo estoy en la razón, la esposa piensa, yo estoy en la razón. Y si ambos se mantienen en esa posición y no ceden, y no extienden gracia, y no aprenden a manejar esa situación con sabiduría, pueden llegar a tener una situación destructiva para ese hogar. Entonces es muy importante permitir que sea la palabra de verdad. Bueno, ¿quién tiene la verdad según la Biblia? Dios. Vamos a consultar qué dice Dios. Y en eso que no estamos de acuerdo, en eso que estamos teniendo un conflicto, vamos a estudiar juntos qué dice la palabra de Dios y vamos a sujetarnos a ella. Porque ese es el primer llamado de Dios para cada creyente. Incluso una mujer que está llamada por Dios a sujetarse a su esposo, primeramente debe sujetarse a Dios. Entonces, primeramente ella tiene que conocer qué ha dicho Dios respecto a un tema específico. Entonces, coloqué ahí los conflictos o las diferencias de criterio en el matrimonio no son algo que deba preocuparnos.
ya que desde el principio el diseño de Dios es que el hombre y la mujer se complementen. ¿Se pueden complementar dos cosas iguales? No, es imposible, ¿cierto? Para que haya complementarismo necesitamos diferencias. Entonces, el hombre y la mujer desde el principio han sido diseñados por Dios para complementarse. De hecho, dice la Escritura que en un principio, cuando Dios formó a Adán, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Él necesitaba su ayuda idónea, su ayuda adecuada, su complemento, ¿cierto? Entonces, esas diferencias, eso de lo que carecía Adán y que Eva tenía para complementarlo, para hacer esa ayuda idónea en él, eso es parte del diseño de Dios. Entonces, las diferencias no son el problema. Yo he escuchado gente que me ha dicho, no, pastor, pero es que si usted supiera, es que nosotros no somos compatibles. Nosotros definitivamente somos como el agua y el aceite. Es que yo digo blanco y ella dice negro. Es imposible llegar a un acuerdo con esa persona. Resulta que ese es el diseño de Dios. Cuando las personas me dicen eso, bueno, ¿vas bien? Eso quiere decir que estás en un matrimonio bíblico. Porque aquello que tú crees que es correcto y que tu esposa piensa que es incorrecto son las diferencias que Dios está permitiendo para llevarte a reflejar a Cristo. ¿Cómo es Dios respecto a la iglesia? ¿Cómo es Cristo respecto a la iglesia? Son opuestos. La iglesia, a pesar de que ha sido salvada, sigue luchando con el pecado. Seguimos siendo santificados, tenemos manchas, tenemos arrugas. Por eso necesitamos continuamente la gracia de Dios en nuestra vida. Mientras que Cristo es 100% perfecto, 100% santo. Pero a pesar de esa diferencia que hay en la naturaleza de ambos, estamos llamados a ser uno con Cristo. Entonces la gracia de Dios es ese medio que Dios ha establecido para que aquello que es diferente pueda caminar en unidad. Para que aquellos esposos donde tal vez el esposo es muy organizado y la esposa es muy desordenada, puedan tener unidad. Para que aquellos matrimonios donde el hombre dice, no, yo soy una persona muy productiva y yo simplemente duermo 4 horas porque tengo que producir todo el tiempo, y la esposa dice, no, yo si puedo dormir 12 horas, mejor. O donde de pronto al hombre le gusta el fútbol y a la mujer no le gusta para nada el deporte, no le interesa el deporte. Que esas diferencias se puedan manejar con gracia, porque son parte del diseño de Dios. Y cuando lo vemos así, vamos a dejar de pelear con la diferencia. Porque también muchos matrimonios donde piensan que el problema es la diferencia, terminan tristemente separándose. Porque si el problema es que ella es demasiado diferente a mí y yo no puedo lidiar con su diferencia, entonces mejor me voy, mejor me aparto, mejor termino eso. Pero si vemos la diferencia como algo que Dios ha permitido para nuestro bien, que es parte de su diseño, entonces lo que tenemos que aprender es a sacarle el jugo a esa diferencia, en el buen sentido de la palabra. Es decir, a entender que esas diferencias, lejos de separarnos, deberían enriquecernos. Porque la perspectiva que yo no tengo, mi esposa me la va a dar como mi complemento, como mi ayuda idónea. Y lo que mi esposa necesita, de lo que ella carece, yo le voy a poder complementar, porque somos uno, porque estamos llamados a reflejar juntos la gloria de Dios. Entonces miremos Génesis capítulo 2 para ver cómo se ve el diseño de Dios desde el principio. Desde antes de que el pecado entrara en el mundo, vemos lo que Dios había diseñado para el matrimonio. Génesis capítulo 2, versos del 18 al 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la llamó y la trajo al hombre. Dios dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Entonces ahí podemos ver cómo desde un principio el propósito de Dios era la unidad.
Y en un principio Adán lo entendió. Por eso le puso el nombre de varona. O sea, él entendió, varón, varona, en cierto sentido somos iguales. Ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos, pero al mismo tiempo somos diferentes. Por eso uno es varón y otra es varona. Hay una diferencia ahí evidente, ¿cierto? Entonces, él había comprendido la importancia de la unidad, pero luego, en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró en el mundo, entonces se manifestó la división. Entonces ya no la llamó más varona, sino que la llamó Eva, que Eva significa madre de todo ser viviente. En otras palabras, es como si Adán en un principio hubiese dicho, bueno, esta mujer es un reflejo de mí, es varona, pero luego del pecado dijo, no, esa es la mamá de los niños, ella es la madre de todo ser viviente. Ya el nombre que le está poniendo, pues realmente refleja más su naturaleza de madre que su naturaleza de esposa. Pero desde el principio lo que Dios quería era la unidad. Dios diseñó el matrimonio así. Y aunque el pecado ha llegado a tratar de afectar esa unidad, como cristianos debemos esforzarnos para crecer en unidad en nuestro matrimonio. Entonces, en muchas oportunidades puede ser que tengamos diferencias de criterio, pero no deberíamos verlas como un problema. Deberíamos verlas simplemente como algo que nos está llevando a crecer en unidad. Esas diferencias de criterio son oportunidades para ser enriquecidos con la perspectiva del otro y al mismo tiempo para poder aplicar la gracia de Dios. El diseño de Dios desde el principio es que haya unidad en medio de las diferencias. Tristemente, el pecado ha llegado a estropear eso. Y el pecado dentro del matrimonio, si no se tiene cuidado, puede llegar a convertirse en una guerra. Hay hogares donde tal vez no están separados físicamente, pero hay una guerra ahí. Hay una guerra emocional, hay una separación emocional donde ellos no se hablan, donde cada vez que se hablan es un ataque, es un bombardeo hacia el otro, y eso es contrario al diseño de Dios. Dios quiere que nosotros, a pesar de las diferencias, aprendamos a vivir en unidad. Miremos Santiago capítulo 4 para ver de dónde nacen los pleitos o de dónde nacen los conflictos. Santiago capítulo 4, versos del 1 al 2. Si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Entonces, ¿de dónde nacen las guerras y los pleitos? Según el texto. De nuestras pasiones. El problema principal en los conflictos matrimoniales está adentro. Saben que generalmente cuando hay un conflicto matrimonial, generalmente la persona que está en el conflicto tiende a pensar es que el problema es el otro. Es que si el otro no fuera como es, no tuviésemos este problema. Pero muy pocas veces alguien está dispuesto a reconocer, yo soy el problema. Mis pasiones pecaminosas son las que están causando esta guerra, este conflicto en el hogar. Y por eso es que muchos hogares sufren, porque se han convertido en una batalla campal. Pero si dejamos de culpar al otro y empezamos a asumir nuestra responsabilidad en el conflicto y empezamos a entender, bueno, este conflicto está en mi hogar porque yo pecaminosamente he hecho esto o he aportado esto al conflicto, entonces vamos a estar más cerca de la solución. Es muy importante eso, porque si no se va a volver simplemente una batalla del uno contra el otro. Entonces hay que reconocer eso. No está mal reconocer que he pecado en contra de mi cónyuge. No está mal que como hombres pidamos perdón. Digo como hombres porque a veces nos cuesta más a los hombres. Parece que cuando se trata de pedir perdón es como si nos pusieran una cinta acá en la boca y no. Nos cuesta a los hombres ser vulnerables. Nos cuesta decirle a nuestra esposa, perdóname, he pecado contra ti. Y es algo que ocurre desde el principio. Cuando Dios
confrontó a Adán, ¿qué hizo Adán? Culpó a Eva, incluso culpó a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, en otras palabras, Dios, tú tienes responsabilidad aquí también. Y principalmente la mujer que tú me diste. La tendencia pecaminosa en el hombre. Pero debemos aprender a pedir perdón. Debemos aprender a decirle a nuestra esposa, perdóname porque fui grosero contigo. Sin excusas, sin culpar a otro, sin decir, es que tú provocaste que yo reaccionara así. Es que si tú no haces eso, yo no reacciono así. ¿Recuerdan lo que estudiamos el domingo acerca del victimismo? Cuando Jacob se vio acorralado, en últimas dijo, bueno, ¿cómo ustedes me van a hacer este grande mal? Ustedes son los culpables de mi mal, de mi problema. Prefirió culpar a otros en vez de reconocer que había un problema de idolatría en su corazón. Y esa tendencia pecaminosa no solo está en Jacob, está en todos. En las mujeres también puede pasar. Mujeres que nunca piden perdón, que todo el tiempo casi que son una encarnación de Cristo. Si nunca tienen que pedir perdón, todo es perfecto, uno dice, bueno, pues esta mujer inmaculada. Pero la realidad es que el matrimonio está conformado por dos pecadores. Y por lo tanto, el pedir perdón y el perdonar a otros debería ser algo continuo en el hogar. Cuando en un hogar no se escucha la palabra perdón frecuentemente, quiere decir que algo está pasando. Tal vez hay un corazón ahí que se está endureciendo. Tal vez hay orgullo que está empezando a aflorar y que por lo tanto ellos han llegado a un punto de, bueno, dejémoslo pasar, no digamos nada. Y a veces tomar una actitud de indiferencia ante el pecado termina trayendo consecuencias mucho más graves en la vida del matrimonio. Cuando un hombre decide simplemente no pedir perdón y eso pasemos por alto la situación o castiguemos con el látigo de la indiferencia, cuando se toma una actitud así, el daño puede llegar a ser peor. Es preferible que todos los días la persona esté pidiendo perdón a que simplemente opten por omitir el problema o por no hablar del asunto, porque así muchas veces empieza a cultivar un resentimiento, un rencor que luego es mucho más fácil de tratar. Lo que Dios quiere para los conflictos matrimoniales es que llevemos las cuentas cortas. Decía el texto base en Efesios 4, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar al diablo con el enojo? Cuando yo permito que el enojo se atesore ahí en mi corazón. Cuando activamente no estoy buscando la paz, sino que he optado simplemente por el silencio indiferente o por no hablar acerca del tema, pero en últimas ignorar un problema no lo soluciona. Tengo que tratar con él aunque sea incómodo. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica, el diseño de Dios para un matrimonio saludable no es que ambos cónyuges estén 100% de acuerdo en todo. Ese no es el diseño de Dios. Sino más bien que sepan manejar sus diferencias de tal manera que Dios sea glorificado en el hogar y los conflictos se puedan manejar con gracia. El diseño de Dios no es que estén 100% de acuerdo en todo. Tampoco es que el hombre siempre tiene la razón porque es la cabeza. Es un error muy común. Yo he escuchado hombres que me han dicho, es que ella no se sujeta a mí, pero es que tú estás haciendo una tontería. Pero es que lo que tú estás haciendo es contrario a la palabra de Dios. Pero es que si tú quieres hacer algo simplemente porque a ti te parece, también estás violando principios de la Escritura. Porque el llamado de Dios para el hombre es que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se sacrificó por ella. ¿Y tú no quieres sacrificar nada? A veces el hombre cree que por ser cabeza, entonces todo lo que él diga se tiene que hacer. Pero no siempre es así. A veces por ser cabeza tú vas a tener que hacer lo que tu esposa quiere que hagan, porque la amas tanto que te sacrificas por ella. Eso es parte de ser cabeza, es parte del diseño de Dios. Entonces es muy importante tener presente, el matrimonio no se trata de que uno de los cónyuges es el que siempre tiene la razón, sea el esposo o la esposa, sino que esas diferencias
se van a llevar en humildad, donde ambos van a estar buscando el consejo de Dios, que es el que siempre tiene la razón, para que así puedan solucionar los conflictos. Pero la razón principal por la que eso no sucede, siendo honestos, es por el orgullo. El orgullo humano es el mayor divisor de los matrimonios. Cuando hay orgullo en el corazón humano, no queremos pedir perdón, tampoco queremos perdonar. Es ahí donde el hombre se vuelve implacable y empieza a decir cosas como: es que ¿para qué me pides perdón si vas a volver a hacer lo mismo? Es que son puras palabras, puras lágrimas de cocodrilo, siempre dices lo mismo y no cambias. Muchas veces eso termina destruyendo hogares, termina destruyendo familias. Porque parte del diseño de Dios para el hogar es que se extiendan gracia. Que cuando el otro falle yo tenga la capacidad de perdonarlo, de no pagarle con la misma moneda, sino más bien hacerle bien. Y eso es algo que solo lo podemos hacer cuando la gracia de Dios está gobernando nuestra vida. Si yo primeramente no he sido objeto de la gracia de Dios, no voy a poder dar de esa gracia a otros, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces es muy importante recordar la gracia de Dios, llenarnos de la gracia de Dios para que así podamos extenderla a nuestros cónyuges. Entonces coloqué ahí: esposos, ¿cuándo fue la última vez que tú le extendiste gracia a tu cónyuge y no le pagaste con la misma moneda? A veces pasa que un hombre es de muy pocas palabras en el hogar y la mujer molesta, dice: bueno, pues no habla, yo tampoco, y vamos a ver qué pasa. Y eso es pagar mal con mal. Es que él es desordenado y entonces yo no le voy a hacer nada, dejarlo que él mismo solucione ahí su problema de desorden. Pero pagar mal con mal no soluciona el problema. Pagar mal con mal, de hecho, lo incrementa. Si nosotros simplemente estamos pagándole igual a nuestro cónyuge, se va a volver una guerra interminable. Lo que rompe ese patrón pecaminoso, conflictivo, es la gracia. Es que uno de los dos decida: no le voy a pagar igual a mi esposa. Tal vez está estresado, tal vez me habló mal, pero yo no le voy a pagar mal con mal. No le voy a hablar mal también yo, porque eso va a incrementar el problema. Más bien, voy a extenderle gracia, como vimos ahí en Efesios 4. Quítese toda amargura, toda maledicencia, sino más bien hablemos de tal manera que haya gracia en nuestras palabras. Es lo que debe buscar cada cónyuge en el matrimonio. Pagar mal con mal va a destruir tu matrimonio, pero extender gracia a tu esposo cuando te trata mal va a romper el ciclo destructivo y va a hacer que tu matrimonio crezca en unidad. Pregúntate también: ¿eres alguien que perdona? ¿Eres alguien que perdona y pide perdón cuando falla? Ambas cosas son importantes. Debes poder perdonar cuando tu cónyuge te pide perdón y debes también pedir perdón cuando eres tú el ofensor. La Biblia dice en Mateo 18: si algún hermano peca contra ti, ve y búscale. Eso puede sonar raro, pero ¿cómo así? Si él fue el que pecó, que me busque él fue el que me la hizo. Pero no, la Biblia dice: si tu hermano peca contra ti, búscalo. Estando tú y él a solas, y habla el problema. Como cristianos debemos ser pacificadores, personas que activamente buscamos la paz unos con otros. Y eso es parte de la gracia de Dios, porque no lo queremos hacer honestamente. Y no, tal vez la persona a la que lo vamos a hacer no lo merece. Pero precisamente esa es la definición de gracia: un favor inmerecido. Entonces, cuando alguien me ofende, cuando alguien me ataca, yo no debo buscar pagar mal con mal. Cuando mi esposa dice cosas hirientes, yo no debo buscar herirla en respuesta a lo que ella hizo. Más bien, debo buscar bendecirla. Debo buscar responder esas palabras hirientes con gracia. Debo buscar hacerle bien. De hecho, la Biblia dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y un enemigo es alguien a quien quisiéramos más bien atacar. No quisiéramos naturalmente amar a un enemigo.
Pero ¿cómo se hace eso? Con la gracia de Dios, primeramente morando en nosotros, lo que cantamos hace un momento. Meditando en que a pesar de mis faltas, la gracia de Dios ha sido mayor y por lo tanto yo debo dar de gracia lo que por gracia he recibido. Vamos a buscar ahí Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibís. Sonido. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni nada. Sí, entonces vemos que ahí la frase final dice, de gracia recibiste, dad de gracia. En ese contexto Israel estaba muy endurecido. Ir a predicarles a ellos, yo creo que probablemente no querían hacerlo. ¿Para qué vamos a ir a ese pueblo de dura cerviz? Esas personas que son tan malas. Fueron judíos los que apedrearon a Esteban, ¿recuerdan la historia en el libro de Hechos? O sea, ir a predicarles a esos de corazón tan duro. Pero Jesús les dice, ustedes recibieron gracia. Cuando ustedes estaban endurecidos, cuando ustedes no querían nada con Dios, Él les extendió gracia. Él, a través de Cristo, los salvó y los escogió para esta misión. Por lo tanto, recibieron gracia, ahora vayan y den gracia. Y es lo mismo en el hogar. Cada cristiano está llamado a dar gracia a su cónyuge. Ahora usted se preguntará, bueno, pero ¿qué hago si mi esposo es incrédulo? Si tu esposo es incrédulo, es igual. Le extiendes gracia a tu esposo. Y estás ahí y lo bendices aunque él no lo merezca. Y lo tratas bien aunque él te trate mal. Procuras en lo que esté a tu alcance ser de bendición en la vida de esa persona. Es muy importante la gracia. La gracia tiene el poder de unificar aún a personas incrédulas. Por eso en 1 Corintios 7, cuando habla de los matrimonios mixtos, dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Eso no quiere decir que él va a ser salvo por tener una esposa cristiana, pero sí quiere decir que la influencia piadosa de esa mujer lo va a apartar a ese hombre de tal manera que puede ser el medio que Dios utilice para salvarlo. Entonces la gracia tiene un poder para transformar corazones, para transformar vidas. Romanos capítulo 12 también nos habla acerca de eso, acerca de cómo deberíamos tratar a una persona que nos hace mal. Romanos capítulo 12, versos del 17 al 21, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Sí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿Pueden ver cómo el trato de gracia puede transformar aún a tu enemigo? Mire que dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cuál sería la tendencia si yo tengo un enemigo? Si tiene hambre, que aguante, se lo merece. Eso le pasa por meterse conmigo. Ahí está pagando las consecuencias. Es que Dios se las cobra todas. Yo soy un hijo de Dios. Es la tendencia, ¿cierto? Pero realmente si mi enemigo tiene hambre, yo debería ir y darle de comer. Ahora, bíblicamente hablando, tu esposo no es tu enemigo. Entonces debería ser el trato aún con más gracia, ¿cierto? Entonces es muy importante porque la gracia tiene ese poder. Miren que ahí dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Saben qué quiere decir esa expresión? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cómo creen ustedes que se siente una persona que es tu enemigo y que de repente ve que le estás haciendo bien?
Avergonzado, a eso se refiere. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Para él va a ser una situación tan incómoda donde va a decir, siento avergonzado, yo quería hacerle daño a esa persona y me está haciendo bien. ¿Por qué me paga así? Y muchas veces ese es el medio para que un esposo incrédulo conozca el Evangelio. Porque un esposo incrédulo que ataca a su esposa, que es grosero con ella, que la trata mal, que de repente ve que ella lo bendice, que ella le cocina tal vez, le hace bien, cuando él tiene hambre le da de comer, cuando tiene sed le da de beber, él se va a preguntar, ¿por qué ella está haciendo eso? ¿Por qué no responde al mal que yo le estaba haciendo? Y ese es el medio que Dios puede utilizar para que ese esposo incrédulo llegue a los pies de Cristo. Entonces la gracia tiene un poder transformador. Puede transformar a tu enemigo en tu hermano. Puede transformar a tu cónyuge incrédulo en un esposo que te ame como Cristo amó a la iglesia. La gracia de Dios puede hacer eso. Entonces es muy importante poder aplicar la gracia a los conflictos, a los desacuerdos, a las diferencias de criterio que pueden haber en el hogar. Con lo que hay en la parte de razón, a la gracia es el medio que Dios ha utilizado para unir en una relación íntima a la iglesia con su Salvador. Eso es impresionante. La iglesia con Cristo llegan a ser uno por medio de la gracia. Y por lo tanto, un buen matrimonio que refleje la gloria de Dios debe estar caracterizado por la aplicación de la gracia, favor inmerecido entre sus cónyuges. Yo sé que de pronto hablar de la gracia se puede llegar a convertir como en una especie de cliché. No, pues sí, debemos extender gracia o es parte del lenguaje cristiano, pero la gracia debe verse reflejada en acciones concretas, en cosas específicas que están sucediendo en un hogar o en un matrimonio. Que cuando mi esposa me habla mal, yo pueda hacer una acción específica para bendecirle. Tiene que verse. Dice en Juan también, en primera de Juan, que el amor no debe ser de palabra ni de boca, sino de hecho y en verdad. Tiene que estar respaldado por acciones. Cuando hablamos del favor inmerecido, no simplemente es una idea abstracta, es algo que tiene que ver con acciones específicas. Entonces, en un conflicto yo debo poder pensar, ¿cómo hago para bendecir a mi cónyuge? No cómo hago para ganarle a él, cómo hago para tener la razón, cómo hago para que se haga lo que yo pienso, sino cómo hago para bendecirlo. Y el propósito de ambos cónyuges debe ser la gloria de Dios. Para que un buen matrimonio refleje la gloria de Dios, la gracia debe estar en ambos cónyuges. Entonces pregúntate, esposo, ¿cómo tratas a tu esposa durante un desacuerdo? Yo creo que cuando estamos de acuerdo, generalmente hay unidad, hay amor, digámoslo así, o la relación está en armonía. Pero cuando estamos en desacuerdo, es donde muchas veces la tentación llega. Cuando estamos en desacuerdo es cuando pienso, hoy no le cocino. Cuando pienso, hoy que duerma en el sofá. Cuando pienso, pues me trató mal, entonces que se quede afuera. Hoy cierro la puerta con doble seguro. Que se canse de tocar allá abajo. Son en esos momentos de tensión donde estos principios tienen que aplicarse. Entonces pregúntate, cuando tú estás en desacuerdo con tu cónyuge, ¿cómo lo tratas? ¿Con enojo? ¿Con resentimiento? ¿Con rencor en tu corazón? ¿O algo común también en las mujeres, el látigo de la indiferencia? No le hablo. ¿Y qué tienes, mi amor? Nada. ¿Pero pasó algo? No, nada. Tú debes saber qué hiciste. ¿Cómo tratas a tu esposo en medio de una diferencia? En medio de un conflicto, en medio de un desacuerdo, ¿eres indiferente con él? O otra opción, pasa mucho en los matrimonios que llevan muchos años, la resignación. Eso ya no cambia. Eso ya
Llevamos 20 años de casado y siempre es lo mismo, ya eso. ¿Para qué le pongo cuidado? Eso que quede así ya. Tenemos que tener cuidado porque es una tentación. Parte de ser ayuda idónea de tu esposo es que tú debes ayudar a que tu esposo sea santificado y tú no te debes cansar de hacer el bien. Y si tu esposo tiene una lucha, un hábito pecaminoso, tú debes estar ahí como ayuda idónea para mostrarle ese pecado, para darle herramientas, para ser paciente con sus faltas. Pero si tú optas por la resignación, eso ya él es así, dejémoslo así, no va a cambiar, ese es su problema, ese es su pecado. Y si tú haces eso, también estás fallando en tu rol como ayuda idónea. Y lo mismo viceversa, si un esposo ve el pecado de su esposa y dice, no, es que mi esposa es así, ella tiene ese problema, ella es una persona desordenada que nunca quiere hacer las cosas con orden, eso dejémoslo así ya. Eso tampoco soluciona el conflicto. El conflicto hay que solucionarlo con la palabra de Dios. Ambos tienen que poder colocar sus desacuerdos en manos de Dios y decir, ¿qué dice Dios respecto a este tema? O si no es algo que esté explícito en la palabra, a veces pueden haber desacuerdos porque uno piensa, bueno, yo creo que deberíamos comprar un carro que funcione con gasolina y otros no, yo pienso que deberíamos comprar uno que funcione con gas. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Nada. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos que mirar, analizar criterios, mirar, qué beneficios, qué pros, qué contras tiene un carro con gasolina, qué pros, qué contras tiene un carro con gas y orar al respecto. La Biblia sí nos manda a que orar y nos manda en Santiago a que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, para todas esas áreas donde tal vez no tenemos algo concreto en la Biblia para saber cómo solucionar el conflicto, pues debemos orar. Y debemos pedirle a Dios sabiduría y debemos pedir consejo de gente que haya tenido un carro con gasolina y de gente que haya tenido un carro con gas, porque en la multitud de consejeros, dicen Proverbios, hay sabiduría. Entonces, aunque no tengamos concretamente el tema sobre el cual hay un conflicto en la Biblia, sí tenemos principios para abordar ese conflicto. Y esos principios deben permear la relación conyugal. También coloqué ahí, a manera de aplicación, los solteros que están acá. Soltero, ¿tú estás orando por alguien que realmente conozca la gracia de Dios? Eso es muy importante, porque si hablamos de que la gracia de Dios es el medio para resolver los conflictos, para que haya unidad en el matrimonio, para que puedan ser una sola carne, para que puedan glorificar a Dios, es el propósito original del matrimonio. Eso solo va a ocurrir en alguien que realmente conozca la gracia de Dios. Porque si tú te casas con alguien que no conoce la gracia de Dios, no te va a poder extender gracia a ti. Y si no te extiende gracia a ti, va a ser muy difícil sobrellevar ese hogar. Entonces, la prioridad de una persona soltera debe ser orar para que Dios le conceda a alguien que haya sido transformado por la gracia de Dios, que realmente la haya recibido, que sea genuina su conversión y que esa gracia de Dios que él ha recibido la pueda traer a la conformación del hogar. Es muy importante eso, en vez de pensar qué tan guapo es esa persona, qué tan lindo o linda se ve, la prioridad debería ser qué tanto refleja la gracia de Dios, qué tan evidente es que esa persona ha sido transformada por Dios. ¿Cómo se ve el fruto del Espíritu en él o en ella? Realmente yo veo amor, y no amor como este mundo enseña, sino amor sacrificial. Veo amor ágape, veo un gozo que no depende de las circunstancias, veo un gozo que realmente está enfocado en Dios, veo paz en su corazón, veo benignidad, veo paciencia, veo mansedumbre, veo fe, veo templanza, veo el fruto del Espíritu en esa persona. Es muy importante hacerlo así. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19 en el versículo 11. Proverbios 19, 11. Si alguien lo tiene ahí lo puede leer.
pasar por alto la ofensa. Tremendo eso, ¿no? Su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando alguien nos ofende, la tendencia no es esa. Cuando alguien nos ofende, no lo queremos pasar por alto. Pero lo que dice el texto es que es honroso pasar por alto la ofensa. ¿Cómo podemos aplicar eso en el matrimonio? Cuando mi esposo o mi esposa me ofende, yo debería aprender a aplicar este texto. Es honroso pasar por alto la ofensa. No voy a pagar mal con mal. Voy a descansar y más bien voy a ser una persona cuerda, porque el contraste ahí es que la cordura del hombre detiene su furor. Algo de lo que alguien debería sentirse orgulloso es precisamente de poder detener su furor. Curioso porque mucha gente se siente orgullosa porque dice, bueno, el que me la hace me la paga. Dicen eso como con una jactancia, ¿no? Yo sí no dejo pasar ni una. Yo sí soy bien duro, bien estricto. A mí el que me la hace ya sabe que yo no le perdono nada a nadie. Como que se sienten orgullosos de esa actitud. Pero bíblicamente yo debería sentirme orgulloso más bien porque paso por alto la ofensa. Esa persona debería más bien decir, bueno, pues a mí háganme lo que me hagan, yo paso por alto la ofensa. Yo no respondo mal con mal. Eso sí sería algo para sentirse orgulloso, sería algo honroso que alguien pudiese decir algo así o hacer algo así. Pero debemos tener claro que esto solo va a ocurrir en la vida de una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Solo una persona que realmente ha conocido la gracia puede extenderla a otros. Y por eso es fundamental que la persona que estás buscando como soltero o como soltera sea una persona que conozca genuinamente la gracia de Dios. Filipenses capítulo 2, ese es otro texto que nos ayuda precisamente en los conflictos. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. La clave para solucionar cualquier conflicto en el matrimonio tiene que ver con el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Si tu enfoque en el matrimonio no es tu opinión, que se haga lo que tú quieres o que tu esposa viva para ti, probablemente los conflictos se van a solucionar con gracia, con facilidad, con armonía. Pero si tu enfoque en el conflicto es que se haga lo que tú dices, porque tú lo dices, porque la razón es tuya, porque tú quieres ganar, probablemente se va a hacer un hogar conflictivo. Es muy importante ser imitadores de Cristo en esto. Imitar a Cristo no solamente tiene que ver con predicar el Evangelio, no solamente tiene que ver con venir a la iglesia o con orar o con leer la Biblia, tiene que ver también con acciones concretas que hacemos hacia nuestro cónyuge. Cuando nosotros estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa, a morir, a negarnos a nosotros mismos en un desacuerdo, eso también es vivir para la gloria de Cristo. Eso es mostrar en el matrimonio un reflejo de lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Y otra vez, eso solo puede ocurrir en un creyente. Solo puede ocurrir en alguien que tenga a Cristo morando en él. De ahí la importancia de conocerlo. De ahí la importancia también de que como cristianos tengamos la mirada puesta en Cristo en medio de las situaciones conflictivas, en medio de la tensión. Yo no debo esperar que mi cónyuge siempre ceda a lo que yo quiero. Yo debo esperar en Cristo. Yo debo esperar en Él. Y yo debo poder aplicar estos principios de no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino más bien en humildad, estimando al otro como superior a mí mismo. Si yo hago eso, probablemente mi hogar y los conflictos matrimoniales se van a poder sobrellevar y van a poder juntos buscar la gloria de Dios. Por lo que hay una frase para meditar. Un comentarista bíblico dijo: Cristo es el único que trae paz, armonía y reconciliación a un hogar conflictivo. Yo les puedo contar a manera de testimonio
que he visto parejas que realmente venían de un hogar conflictivo, un hogar bien difícil, donde realmente parecía que ese hogar iba rumbo a un divorcio, iba rumbo a un fracaso, iba rumbo a algo que realmente no era la voluntad de Dios, pero que uno de los dos empezó a aplicar la gracia. Uno de los dos empezó a no pagar mal con mal, empezó a hacerle bien al otro. Y ese solo cambio causó que un hogar conflictivo se convirtiera ahora en un hogar que no es perfecto, pero que realmente evidencia la gracia de Dios, evidencia unidad, evidencia amor, evidencia entendimiento, comprensión, comunicación y los principios que hemos venido estudiando. Entonces la gracia de Dios tiene el poder de transformar tu matrimonio, tiene el poder de hacer que un matrimonio que tal vez no está en una crisis tan grave o no están hablando de divorcio, pero tal vez no está en el nivel de unidad que debería estar. Tal vez no está en lo que es realmente el diseño de Dios para ese matrimonio. Y el medio que Dios ha establecido para que tu hogar crezca en esa unidad es la gracia de Dios. Entonces, bueno, coloqué unas actividades de profundización ahí en la parte de atrás. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay un programa que se llama Entendiendo los Tiempos y el pastor Eduardo Saladín tiene una predicación que se llama Resolviendo conflictos en el matrimonio. Tiene que ver precisamente con lo que estudiamos hoy. Y también les compartí otra que se llama Cómo manejar las diferencias en el matrimonio. Interesante porque ese último video fue hecho por mujeres. Es la perspectiva femenina de cómo se puede manejar las diferencias en el hogar. Entonces pueden mirar ahí ambos videos para que puedan extraer las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo que se llama 5 pasos para resolver desacuerdos en tu matrimonio, del Ministerio Coalición por el Evangelio. También pueden leerlo y meditar en la importancia de morir al orgullo, lo que veíamos de Santiago 4. El orgullo, los pleitos, las guerras nacen de nuestras pasiones. Entonces hay que morir al orgullo en los conflictos y aplicar la gracia de Dios para buscar la unidad con tu cónyuge a pesar de las diferencias de opinión. Tercero, ¿cómo impacta tu vida matrimonial saber la importancia que tiene la gracia para crecer en unidad, entendimiento y amor a pesar de las diferencias? ¿Puedes ver la importancia de la gracia en el hogar, en el matrimonio? Y por último, ¿estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que buscas glorificar a Dios por medio de la aplicación y la enseñanza de estos principios bíblicos? Hemos hablado aquí muchas veces, el matrimonio se trata de la gloria de Dios. No se trata primeramente de mi felicidad o de mi comodidad, se trata primeramente de que Dios sea glorificado. Y cuando lo vemos así, vamos a poder aplicar estos principios, aun cuando tal vez nuestras emociones no quieran, aun cuando tal vez extenderle gracia sea lo opuesto a lo que yo quiero hacer. Pero sé que lo que trae gloria a Dios es que yo no pague mal con mal, sino que yo aprenda a ser de bendición a los que me ofenden. Entonces sí, esas son las actividades de profundización. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la lección de hoy, sobre resolver los conflictos con gracia. ¿Sí? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? No, mentira. Bueno, realmente, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ayude. Esto puede sonar hasta cierto punto fácil en la teoría, pero en la práctica es difícil. Siendo honestos, en la práctica nuestra naturaleza pecaminosa quiere responder mal con mal. Quiere responder palabras hirientes con palabras hirientes. Quiere responder indiferencia con indiferencia. Quiere responder ausencia de paz con guerra también. Pero lo que necesitamos para que haya matrimonios firmes, para que haya matrimonios en unidad, para que haya matrimonios donde realmente reflejen el principio de ser una sola carne, es que extendamos gracia. Extendamos gracia así como hemos recibido gracia en nuestras vidas. Que lamentablemente hay personas, he conocido personas que son creyentes y conocen de la gracia y todo esto, ¿no? Ellos
bueno, se ve que les hace, pues, les es fácil aplicar esto de la gracia con personas de afuera, ¿no? Pero en la casa como que cuesta aplicar la gracia principalmente con la esposa, con el cónyuge. Sí, eso se ve algo muy contradictorio y bueno, es lamentable que hayan hogares cristianos que estén así en esta situación. Sí, no, es muy cierto. Yo he escuchado esposas quejarse de que su esposo es la persona más amable del mundo, de la puerta hacia afuera. Puede ser amable con todos, puede sonreír con todos, pero apenas entra a la casa es un ogro, se transforma. Y muchas veces la raíz de eso es que realmente no está llena de la gracia de Dios. Esa persona está atesorando amargura en su corazón. Y la que lleva el bulto, por así decirlo, es la que comparte más tiempo con él, su esposa. Pero realmente lo que ese esposo necesita es primeramente llenarse de la gracia de Dios. Si es un creyente, tiene que recordar realmente lo que Dios ha hecho para salvarle, mirar a Cristo y sobre la base de esa gracia, aprender también a perdonar a su esposa y a extenderle la misma gracia que él ha recibido. Y si es una persona incrédula, en últimas, esa esposa que está lidiando con eso, lo que necesita es extenderle gracia a su marido para que esa gracia empiece poco a poco a transformarle y hacer que él esté dispuesto a escuchar el mensaje de salvación. Entonces sí, es un reto vivir así, es algo totalmente contracultural, es algo opuesto a nuestra carne. Nuestra carne no quiere extender gracia, nuestra carne quiere venganza, nuestra carne quiere hacerle daño a nuestros enemigos, pero lo que Dios nos manda y la forma de glorificar a Dios en un hogar, en un matrimonio, es precisamente con la gracia. No pagando mal con mal, sino más bien venciendo con el bien el mal, como dice en Romanos 12. Entonces sí, el Señor nos ayude a aplicar lo que hemos estudiado. Vamos a orar entonces y pedimos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder vivir esto que hemos estudiado en esta noche, Señor. Sabemos que no es fácil. Realmente cuando estamos en situaciones conflictivas, cuando estamos en situaciones de tensión en el hogar, muchas veces queremos venganza, queremos pagar de la misma forma en que nos han tratado, pero ayúdanos a entender que eso no va a solucionar ningún problema. Antes lo va a acrecentar, antes va a hacer que el conflicto sea más grande, antes va a hacer que el conflicto llegue a ser una guerra. Oramos para que tú nos ayudes a recordar el poder de la gracia, que la gracia puede unificar aquello que el pecado ha separado. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a recordar la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder extenderle gracia a nuestro cónyuge cuando ha pecado en contra nuestra, cuando ha hecho cosas que nos ofenden. Debemos recordar que nosotros te hemos ofendido más a ti y aún así tú nos has bendecido, aún así tú nos has extendido de tu gracia. Y por lo tanto, ya que hemos sido receptores de esa gracia tan grande, tan infinita, de la misma manera también estamos llamados a poder extender gracia a quienes nos rodean, Señor. Padre, ayuda a cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio, a poder vivir, Señor, conforme a estos principios, porque sabemos que tu gracia es el poder para unir lo que el hombre trata de separar en su pecado. Padre, oramos para que tú obres de una manera especial en las familias, en todos aquellos que están escuchando este mensaje a través de las redes, a través del internet, que tú permitas, Señor, que haya esposos llenos de gracia con sus esposas, que de la misma manera haya esposas llenas de gracia para con sus esposos, y que de esa manera, Señor, la gloria tuya sea evidente en ese hogar, en esa casa, en esa familia. Oramos también, Señor, por aquellos que están solteros, que están estudiando esto, preparándose desde ya, capacitándose para lo que el matrimonio es. Oramos para que tú les ayudes a buscar personas que realmente conozcan tu gracia, a no fijarse en incrédulos, a no buscar personas que no han experimentado la gracia y creer
que en un matrimonio esas personas van a cambiar o que en un matrimonio van a ser diferentes a lo que han sido hasta el momento. Oramos para que tú ayudes a los solteros a buscar, a orar por personas que realmente te conozcan, que realmente hayan sido transformados por tu gracia, para que puedan aplicar la gracia también en la relación matrimonial y en esas diferencias que se han de presentar en medio de un hogar, en medio de una casa, en medio de una familia, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.